25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Prácticamente esta porción que vamos a leer es la conclusión de el mensaje profético que Jesús comienza en el capítulo 24, hablando de las señales de los últimos tiempos. Y aquí, en esta lectura que vamos a tener, vamos a ver una de las evidencias importantes que tenemos nosotros que evaluar si la tenemos en nuestra vida, como una de las evidencias contundentes, inequívocas de ser salvo. Probablemente algunos de los que estamos acá y aquellos que nos escuchan tienen dudas acerca de si son o no son salvos. Dejemos entonces que sea la Biblia la que nos saque una resonancia magnética del alma y pueda ver si realmente en nosotros existe o no existe esa evidencia. Dice así, Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, que siempre trae luz a nuestro camino. Ayúdanos a entender ahora, pues, Señor, nuestro corazón. Que cualquier autoengaño, Señor, sea eliminado y que podamos mirar como tú nos miras, que podamos evaluar conforme a tu mirada, Señor, a tu palabra, para que podamos rectificar nuestro camino. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este mensaje para gloria bendita de tu nombre. A ti sea la alabanza, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. En el siglo XIX hubo uno de los grandes predicadores llamado Juan Wesley. Su familia, sus hermanos eran 16 de una pareja de pastores, todos sirviendo en la obra de Dios, todos fueron educados en la palabra de Dios, en la escuela dominical, prácticamente crecieron en la iglesia. Juan Wesley, que era uno de los menores de esos 16 hermanos, Dios lo levantó, era un evangelista, llega a los Estados Unidos para desarrollar unas campañas, unas predicaciones. Estando él en el hotel, dice en su biografía que Dios lo confrontó y le hizo ver que aunque su padre y su madre y sus demás hermanos habían conocido a Jesús como su Salvador, es decir, habían nacido nuevo, él no había nacido de nuevo, porque él pensó que por haber crecido en un hogar cristiano, tener padres cristianos, haber sido formado en la escuela dominical y en la iglesia, creía él que eso era ser cristiano, y se dio cuenta que no es así, y Dios le confrontó y le dijo, yo tengo hijos, no nietos.
Y entonces en ese momento dice que cayó de rodillas, empezó a pedirle perdón a Dios. Y fíjense bien, estamos hablando de un predicador. Empezó a pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Sí, realmente soy un pecador. Porque él pensaba que no era pecador porque no había matado, no había robado, no había adulterado, no había hecho muchas cosas que la mayoría hace. Entonces él pensaba que por no hacer eso no era pecador. Sin embargo, hay otros pecados, como es la envidia, como existen los celos, como es la mentira y muchas otras cosas, otros pecados. Igualmente, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nacimos nosotros en pecado. Entonces él fue confrontado con esa realidad, y a partir de ese momento entonces le dice: Señor, te pido que vengas a mi corazón. Yo, por la fe en tu sangre, recibo el perdón de mis pecados. Y a partir de ese día, dice él, que él nació de nuevo. Y él hacía evaluaciones de su vida y se daba cuenta que, a pesar que estaba sirviendo a Dios y tenía padres que eran cristianos y hermanos cristianos, él podía evidenciar que no había nacido de nuevo. Es decir, habían dudas en su corazón. Pregunto: ¿cuántos tienen dudas acerca de su salvación? Entonces, es por eso que el Señor Jesucristo, cuando está concluyendo el mensaje del capítulo 24 de Mateo, que habla de las señales de los últimos tiempos, nos ayuda a estar preparados. Y en esa conclusión que hace al final del capítulo 24 y todo el capítulo 25, prácticamente el Señor da aquí algunas evidencias importantes que son inequívocas de una persona que es salva, como es la santidad reflejada en los últimos versículos del capítulo 24, como es el amar a Dios sobre todas las cosas, como es el servir a Dios y como es el amar al prójimo. Si nosotros no tenemos estas señales en el corazón, estas evidencias, entonces es necesario que revisemos, hermanos, si nosotros hemos o no hemos nacido de nuevo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, Jesús está hablando de una evidencia contundente que es el amor, como señal de lo que es la salvación. Por eso en estos versículos que hemos leído, vemos acá esta acción de parte de los justos, que cuando hicieron algo por aquella persona que tenía hambre, y le dio de comer, el que no tenía abrigo, le dieron abrigo, el que no tenía un techo, le dieron un techo, en fin. O sea, estamos hablando de esas evidencias contundentes del amor ágape, se reflejaron, es porque esa persona tenía una experiencia personal con Jesús. Pero aquellos que menciona aquí, que son los cabritos, que fueron indiferentes, que no se compadecieron, o sea, está reflejando que no existe ese amor. ¿Por qué? Porque el amor es la evidencia de la justificación. Y ese es el tema del mensaje en esta hora. El amor, evidencia de la justificación. Dice en este versículo, en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo. ¿Quiénes son esos justos? Esos justos que cuando lo vieron hambriento, le sustentaron, sediento y le dieron de beber. Los justos es que ese forastero le dieron pues un techo, al desnudo lo cubrieron, cuando estaba enfermo lo visitaron, y en la cárcel de igual manera. ¿Quién es entonces ese justo a quien se refiere el Señor acá en esta porción? Hermanos, todos sabemos por la Biblia, en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano nace en pecado. El pecado original está en todos. Los niños tan lindos que, hermanos, son unos bebés hermosos. Sin embargo, ellos traen esa naturaleza pecaminosa. Por eso al niño no se le enseña a pecar. Ellos son maestros en el pecado. Ellos empiezan entonces a incursionar porque tienen esa inclinación de la vieja naturaleza y ese pecado que ya lo traen. Entonces todos somos pecadores. Si alguien dice que no es un pecador, es un mentiroso. La Biblia dice: el que dice que no ha pecado, el tal es mentiroso. De ahí que entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, necesitamos entonces la absolución de ese pecado, o de esa sentencia condenatoria por ser pecadores. De ahí entonces, cuando Jesús ocupa esta palabra,
y a los justos, dice bien este versículo, entonces los justos le respondieron. ¿Quiénes son esos justos? La palabra justo, hermanos, significa en el griego estar en buena relación con alguien. En este caso, los que están en buena relación con Dios. Esos son los justos. ¿Por qué? Por el acto de la justificación. Y el acto de la justificación es un acto que se da en un ambiente legal, donde se ve al hombre como el imputado. El pecado se le toma como delito. Dios es el juez, el acusador es Satanás. Y ahí que entonces a esa persona que está siendo juzgada, cuando se le imputa la justicia, entonces es una persona que es declarado inocente delante de los ojos de Dios. La palabra griega que se traduce como justificación significa liberación o remisión de la culpa o absolución. Una persona que es justificada es una persona que no solo es perdonada, sino que es declarada inocente. O sea que el acto de la justificación es más que el perdón en sí mismo, porque el perdón, podemos verlo de esta manera, es como la resta que quita el pecado. Pero en la justificación no solamente hay perdón del pecado o remisión, es decir, el despido del pecado del corazón, pero existe la imputación de la justicia o la inocencia de Dios. Esta es la suma. Hay una resta por un lado y una suma. En este caso, la inocencia, la pureza de Cristo nos es otorgada por pura gracia. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 4, la palabra nos habla acerca de este milagro maravilloso y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, por gracia, por el favor inmerecido, Dios nos perdona, nos limpia de todo pecado y a la vez somos vistos delante de Él como que si nunca hubiésemos matado una mosca, como que si nunca hubiésemos cometido un delito. En un tribunal se puede declarar a alguien que se le perdona o se le condona una deuda, por decir algo, o un delito. Ese es el perdón. Pero que sea declarado inocente significa que nunca cometió esa falta. Entonces, cuando vemos acá que el acto de la justificación, eso es, que Dios no solamente nos perdonó, sino que delante de sus ojos nos ve tan limpios, delante de Él, no delante de los demás, ni delante de mi propia conciencia, pero delante de Él es como que si nunca hubiésemos cometido una falta. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermano, este es un milagro. Cuando Jesús habla aquí de los justos, está hablando de esa persona que ha disfrutado por haber puesto su fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No le da gloria a Dios por eso, hermano. Que Dios ya no toma en cuenta los pecados pasados. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, que arrancó ese expediente, lo rompió, hermano, porque Él llevó sus pecados y mis pecados en su cuerpo en la cruz y he sido declarado inocente, es decir, justificado delante de sus ojos. Entonces, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, y existen, hermanos, solamente dos condiciones para recibir este milagro. Jesús lo dijo en Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe en la muerte de Cristo son los dos brazos con los cuales nosotros nos apropiamos de la justificación. Le digo: Dios mío, perdóname por ser un pecador. Me duele por haberte ofendido a ti, Señor. Te he despreciado por la basura del pecado. Pero creo, y aquí está la otra mano,
la fe, creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre para perdonarme todos mis pecados. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. La bendición de la justificación y la salvación se ha acercado a todos. ¿Y qué es lo que Dios pide? No pide dinero, no pide obras. Lo que pide es que nos arrepintamos y creamos que Cristo derramó su sangre para justificarnos a todos. Esos son los justos, es decir, los que están en buena relación con Dios. Entonces los resultados se dan inmediatamente. Una persona que es justificada, que es declarada inocente, inmediatamente sale libre. Su conciencia queda totalmente esclarecida. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué lindo, ¿eh? Es decir, que hay una paz, una comunión con Dios, pero también una comunión con uno mismo. Ya usted ya no se aborrece. ¿Por qué? Porque ya es una nueva criatura, ya no existe culpa. Además de eso, otro resultado de la justificación es que tenemos acceso a la gracia, es decir, a los favores inmerecidos de Dios y a la vida eterna. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermano, la gracia son favores inmerecidos. Cuando usted ha sido justificado, forma parte de la familia de Dios. Dios es su Padre y porque Él es bueno, no porque nosotros lo seamos, pero Él hace favores inmerecidos. ¿A cuántos les ha hecho favores el Señor? Sí. ¿Se puede imaginar cuántos me ha hecho a mí, hermanos? Entonces, ¿por qué? Pero es por gracia, hermanos. No es porque lo merecemos, es porque Él es bueno y es misericordioso. Entonces, cuando entramos al acto de la justificación, hermano, Dios abre esas bondades celestiales para usted y para mí. Pero también, hermano, a la vida eterna. Es decir, que ahora también tengo acceso a tener seguridad acerca de a dónde pasaré mi eternidad. Por eso dice este versículo, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿nos gloriamos en qué? En que un día estaremos cara a cara con el Señor. O sea, una persona justificada no le tiene temor a la muerte. Una cosa es tener un poco de temor a cómo morir, como escuché a una hermana en esta semana, en el tiempo de oración. Decía, no, yo no quiero morir aplastado, no quiero morir quemado. Bueno, sí, claro, nadie quiere eso, pues. Pero es decir, el cruzar el umbral de la muerte, la persona justificada como el que nada debe, nada teme, ¿sí o no? Entonces, es decir, como ya mi deuda fue pagada por Cristo, entonces yo tengo libertad. Cuando usted pasa, por ejemplo, por migración, entonces usted lleva el pasaporte, está vigente, y tiene la visa y está vigente, usted va tranquilo. Pero una persona que no tiene eso anda inseguro, y sobre todo si es chafa las visas, si está adulterada, si anda nervioso y no sé si lo van a agarrar. Hermano, el que tiene la vida eterna anda tranquilo, y si pasa al otro lado de la eternidad igualmente. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, no solo eso, sino que otro resultado de la persona que ha sido justificada, hermanos, es la victoria sobre las dificultades. Dice en este versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, que una persona que ha sido justificada no significa que no va a tener problemas, pero vence los problemas y llega a decirlas como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabe que los problemas solamente son oportunidades para poder crecer. Pero al punto que quiero llegar, aparte de otras evidencias de la justificación, es el surgimiento del amor ágape. Dice este versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Oiga esto, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento de la justificación, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros.
es como el sello, de hecho así le llama la Biblia, es el sello, la garantía de nuestra salvación. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, es la garantía de que somos salvos. Y en esa garantía se viene el amor ágape. Dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones cuando recibimos el Espíritu Santo. Es decir, cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, en ese día Cristo, el Espíritu Santo, vino a morar en nosotros y vino con ese amor ágape. Entonces, ese amor ágape, oiga bien esto, es evidencia de la justificación. Por eso le dice acá el Señor a los justos, y véalo como lo dice el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que está reflejando aquí es el amor ágape en acción. El amor ágape es más que una definición. El amor ágape es una acción. Los griegos tenían varias palabras para definir el amor. Entre ellos el amor storge, que es básicamente, digamos, el tener aprecio por, digamos, una sociedad. El amor fileo, que es el amor hacia los hermanos, familiares. Y el amor eros, que tiene que ver más que todo con la parte sexual. Pero hasta ahí no más. Pero la palabra ágape no se conocía en el griego clásico, sino que aparece por primera vez con el Evangelio. ¿Por qué? Porque este es amor que viene de arriba. Entonces, Jesús no está diciendo, mira, si tienes amor fileo, estorge o amor eros, es evidencia. No. Está hablando de la evidencia del amor ágape, que hace que en un momento dado al que está desnudo lo cubres. El que no tiene dónde recostar su cabeza, y el que está en la cárcel o el que está enfermo lo visite. Es decir, el amor ágape se manifiesta, es una acción totalmente desinteresada, es un producto que está mostrando lo que las palabras de Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea, el amor entre los hermanos, es lo que Jesús está diciendo. El amor entre los hermanos es una señal de la justificación. Y en base a ese amor es la selección en base a la justificación por medio del fruto del amor. Vemos aquí, dice que al final de los tiempos, cuando Jesús reúna a las naciones, a las ovejas las apartará y a los cabritos los apartará. Estamos hablando que la selección, ¿en base a qué? En base al resultado de la justificación mostrada a través del amor ágape. De ahí que entonces, hermanos, Jesús ocupa estos términos y usa estas ilustraciones para que entendamos algo muy importante. Dentro de la cultura, por ejemplo, oriental, entonces las cabras normalmente con las ovejas andan, digamos, en los prados, se andan alimentando. En las noches, los pastores dividen el rebaño de cabras y de ovejas. Una de las razones es porque las cabras sufren más de frío. Las ovejas no necesitan que se recojan. A las cabritas sí, porque ya empiezan a temblar. Y así pasa, una cabra empieza a temblar. Le da miedo las cosas del futuro, le tiene temor a enfrentar la muerte. De ahí que entonces separan a las cabras y a las ovejas. Y dentro de las costumbres en los tribunales, cuando una persona en un juzgado era declarado inocente, se le paraba al lado derecho del tribunal y a la persona culpable al lado izquierdo. Por eso dice aquí: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando como juez. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Fíjense bien, Dios va a evaluar
la conducta de todas las tribus, los pueblos, las lenguas, de los grupos étnicos, y los apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Es decir, quienes han sido justificados y quienes no. Las ovejas entonces que son apartadas al lado derecho son los que han sido limpiados con la sangre de Cristo, los que se les ha imputado la justicia de Cristo, donde hay perdón de pecado, tienen la evidencia interna de la gloriosa persona del Espíritu Santo, y el amor ágape está presente en su vida. Y le llama a ellos, venid, dice, benditos de mi Padre. ¿Por qué los llama benditos? En otras palabras, porque las ovejas son bendecidos o son beneficiados por Dios. Usted dijo, ¿por qué recibimos, hermanos, bendición? Porque, hermanos, por gracia, hermanos, no porque hubiésemos estado nosotros al lado de los cabritos, pero porque somos parte de la familia, de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Somos benditos, es decir, somos el objeto de los beneficios por parte de Dios, hoy y el día de mañana. Pero también son los que tienen derecho de poseer la herencia de la vida eterna. Por eso dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, las ovejas tienen derecho a entrar en el cielo. Sin embargo, en el caso de las cabras, son los no justificados, son los no regenerados, es decir, los que no tienen un nuevo corazón, no hay un cambio en sus vidas. Son los que están bajo maldición. Por eso le dicen malditos, y esa palabra es bien fuerte, que significa consagrados a destrucción. Son los que se condenarán eternamente. Ahora, solamente Dios puede hacer esta selección. Usted y yo no la podemos hacer, porque solo Él conoce el corazón de todas las personas. Podemos decir, hoy en día, todos los que están reunidos y todos los que nos están escuchando, que todos somos ovejas, pero eso solo a Dios le pertenece evaluarlo, porque nosotros podemos mirar lo que miran nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Y una de las cosas que Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos a través de esta palabra es que las evidencias, el fruto, es lo que va a determinar si soy oveja o soy una cabra. Y es aquí donde nosotros podemos mirar aquel caso de un hombre que invitó a Jesús, llamado Simón el fariseo. Cuando alguien era invitado a una cena, entre una de las cosas que hacía el anfitrión, como para darle la bienvenida y hacerlo sentir bien a la persona que estaba invitando, al invitado, era darle un beso de bienvenida. Además de eso, le lavaba los pies. Y Jesús, cuando fue invitado, ninguna de estas cosas se hizo. De repente entra una mujer pecadora, dice la Biblia, que como ella vio que no le habían lavado los pies a Jesús, porque en aquel entonces al sentarse a la mesa no es como hoy en día, que era una silla como la que nosotros nos sentamos, sino que prácticamente se sentaban sobre los talones. Entonces la planta de los pies se observaba. Entonces cuando esta mujer entra, ve que las plantas de los pies de Cristo están sucias, porque siempre se quitaban las sandalias antes de entrar a la casa, habían alfombras. Entonces ella observa que los pies de Jesús están sucios, y ella lo que hizo fue, en lugar de agarrar agua, agarró lo más valioso que tenía en su mano, un bote de alabastro de perfume de mucho precio. En aquel entonces costaba entre 6 a 1 año de trabajo para obtener un poquito de perfume. Ella lo trajo y lo derramó a los pies de Jesús, y ella lloraba y lloraba y lloraba. Y Simón dijo, si este fuera el Mesías, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Y entonces Jesús le dijo, mira, oye, no la molestes. Ella ha hecho una buena obra. Al que más se le perdona, le dijo, más ama. Esa mujer pecadora había sido justificada, y como había sido justificada, amaba. Aleluya. ¿Se da cuenta? El amor se derramó. Sin embargo, aquel que pensaba que estaba justificado porque creía que era por su religión, no se mostró el amor. No le lavó los pies, no le dio beso, no le dio la bienvenida,
lo recibió fríamente. En otras palabras, era una invitación que le estaba mostrando desprecio a Cristo. Si eso ni siquiera se hacía con un vecino, mucho menos con alguien que alguien consideraba muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se está mostrando ahí? Que Simón no estaba mostrando amor ágape, mas esa mujer que había sido limpiada, perdonada por el Señor, estaba derramando amor sobre el Señor. De ahí que entonces hagamos un análisis en nuestra vida. ¿Hay amor ágape en nosotros o no? Ahora, las evidencias del amor de una oveja, es decir, tiene que ver con hechos. El amor ágape es más que una definición. Algunos lo han tratado de definir el amor ágape como el amor a pesar de. Pero aún así es poco difícil hacer una definición de esa palabra, porque es el amor de Dios, pero se mira por resultados. De ahí que se muestran las características de estos justos que le dieron de comer, que le dieron abrigo, que lo visitaron en la cárcel, que le dieron agua. Lo que estamos viendo aquí en otras palabras es el amor discierne las necesidades. El amor ágape, hermano, observa, analiza y dónde están las necesidades. Además de eso, el amor se compadece del necesitado. Hay dolor, se siente dolido por lo que le está pasando a otra persona. El amor ágape actúa con hechos y no con palabras, sea en las cosas espirituales como también en las materiales, sea alimento espiritual o alimento material, sea en cuanto a darle seguridad por la palabra o ayudarle a que tenga un techo o un abrigo, es decir, en la parte afectiva, o también tiene que ver con la vestimenta, como también la consolación, el visitar en la cárcel o visitar un enfermo. O sea, el amor ágape siempre actúa, y ese amor es evidencia de la justificación. El amor busca el beneficio de los demás, nunca busca el beneficio personal. El amor muestra la gloria de Dios. En primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, la manifestación del amor es la manifestación de Dios mismo, porque Dios es amor, dice la Biblia. Entonces, por eso dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero una persona que actúa con amor, está Dios actuando a través de esa persona. De ahí que vemos también que el amor ágape muestra su comunión permanente para con Dios. La persona que tiene este amor mantiene sus vínculos con la persona que lo ha justificado, en este caso con Dios. Por eso en primera de Juan capítulo 4 versículo 16 dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se da cuenta qué hermosa esta palabra? Se está diciendo aquí que si hay amor ágape, nos mantiene en comunión, y así como Él es, así somos nosotros en esta tierra, por causa de la manifestación de ese amor. Entonces las características son evidentes. Hermanos, el amor ágape tiene capacidades impresionantes, que en primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 4, la Biblia nos ayuda a entender, para que no solamente, y en este momento quiero que usted no esté evaluando a nadie, ahora es tiempo de una autoevaluación. Si yo tengo el amor o no lo tengo. La presencia del amor ágape es evidencia de ser oveja. La ausencia es evidencia de ser una cabra. Dice el versículo 4, el amor es sufrido. El amor ágape, esta palabra amor aquí en el original es ágape, es sufrido, es decir, que tiene resistencia, tiene aguante. Cuando usted le dice a otra persona, ya no te aguanto, te desprecio, no es amor ágape. El amor resiste.
El amor es benigno, es decir, el amor, hermanos, se expresa a través de palabras amables. Cuando alguien ofende, daña con su lengua a su prójimo y dice te amo, no es cierto. El amor es benigno. Le puede decir la verdad a cualquiera, pero se lo dice con sabor a fresa. Es benigno, es decir, es amable. El amor no tiene envidia. El amor se goza en los éxitos de otra persona. Esta clase de amor hace que se sienta feliz porque a otro le aumentaron el salario y a mí no. Siente felicidad por la bendición de otros, por la prosperidad de otros. Ese es el amor ágape. Pero si eso, en la prosperidad de otros, me produce malestar, no hay amor en mi corazón. El amor no es jactancioso y no se envanece. El amor ágape no se manifiesta a través de la prepotencia, de la soberbia. El que tiene soberbia, prepotencia y vive exaltándose a sí mismo y se pone en un pedestal, yo le voy a decir una cosa y con mucha sinceridad se lo digo, y yo quedo limpio en este momento de mis manos porque le estoy hablando la palabra. Si usted se está promoviendo y se siente en un pedestal, usted se cree que es mejor que otro y usted se siente feliz con eso y menosprecia a su prójimo, usted no tiene amor ágape, y si no tiene amor ágape, no es salvo. No es salvo, punto. Pero yo vengo a la iglesia, no importa, no es salvo. Pero pastor, mire, yo he estudiado teología, no es salvo. Pero estoy predicando, peor todavía. El amor no es jactancioso y no se envanece, no es indecoroso. En otras palabras, el amor ágape no hace cosas fuera de ética. El amor no busca lo suyo, es decir, no es egoísta. El amor no se irrita, es decir, que el amor no hace que en un momento dado la persona dañe explosivamente a su prójimo con la violencia. Si alguien es violento y daña, y alguien dice que le pega a su esposa, hermano, y dice, pero yo soy cristiano, no lo es. Parece, pero no es. Come con las ovejas, pero no es. Pero viene el día que será separado. Dice la Biblia, el amor no guarda, dice, no se irrita, no guarda rencor. El amor ágape aprende a perdonar las ofensas. Si usted no ha podido perdonar una ofensa de hace 20 años atrás, o de 15 años, o de un año atrás, y usted no ha podido perdonar, le quiero decir una cosa, revise por favor su partida del nuevo nacimiento. Porque la persona que tiene amor ágape no guarda rencor, porque perdona en un momento. O sea, puede ser un día después de la ofensa, 3 días, 5 días, pero no pueden pasar años, no pueden pasar meses. El amor ágape hace que no guarde rencor. ¿Por qué? Porque es una capacidad para perdonar aún lo imperdonable. Si usted no ha podido perdonar, le quiero decir una cosa, vendrá un día cuando tendrá una tremenda sorpresa y usted dice, Señor, gracias porque estuve en la iglesia, gracias porque estuve sirviendo, pero de repente dirá, Señor, ven para acá, te me pones a la izquierda y yo voy a la derecha. No, te voy a decir por qué. Es porque tú no habías nacido de nuevo y porque nunca aprendiste a perdonar. ¿Por qué? Porque no tenía amor. El amor no se goza de la injusticia. La persona que tiene amor ágape nunca se sentirá feliz por hacer algo malo o que le estén haciendo algo malo a otra persona. Actos de injusticia, jamás va a participar de actos de injusticia. Si hay alguien aquí que está participando de actos de injusticia, usted sabe que es injusto lo que se le está haciendo a otra persona, usted participa de eso, no tiene amor ágape. El amor ágape es una vacuna contra la injusticia. El amor ágape, dice, se goza en la verdad, no en la mentira. No se goza en la falsedad, no se goza en la falsa doctrina, mas se goza en la verdad que es Cristo. Todo lo sufre, es decir, la persona aprende a soportar y a sufrir con tal que otro sea beneficiado. Todo lo cree, es decir, que le da oportunidad a los demás las veces que sean necesarias.
todo lo espera, aprende a que la visión no se pierda en el camino, por muy oscuro que esté el camino, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso cuando en Gálatas capítulo 5 la Biblia habla acerca del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre, prácticamente podemos decir que el gozo es la música del amor ágape. La paz es el acuerdo del amor ágape. La paciencia es la resistencia del amor ágape. La amabilidad o benignidad es el trato del amor a los demás. La bondad es el servicio del amor ágape. La fidelidad es la credibilidad que produce el amor ágape. La mansedumbre es la sujeción del amor ágape. Y el dominio propio es el control del amor ágape. Pregunto, ¿tenemos esto en nuestra vida? Es muy claro lo que Jesús está diciendo acá. Es: tus obras me muestran lo que hay en tu corazón. En el caso de las evidencias de los cabritos, es decir, de la indiferencia o de la falta de amor, cuando hay indiferencia en nuestra vida hacia mi prójimo, la falta de compasión, la avaricia, la desprotección, el escarnio, sin espíritu de consolación y muchas cosas como esta, es porque no hemos nacido de nuevo. De ahí que entonces la elección está determinada por las evidencias del nuevo nacimiento o justificación. No es por obras. Aquí no está hablando de las obras, sino está hablando de las evidencias del nuevo nacimiento. Entonces Dios es el que hará la separación en el día cuando Él confronte a todas las personas. Ahora, es muy interesante que como somos parte de la familia de Dios, por haber sido justificados, eso produce un milagro, una unidad espiritual con Jesús, de tal manera que la respuesta que le da aquí el rey a los justos, cuando le dice, y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, cuando usted y yo venimos a ser justificados, se ocurre un misterio, del cual Pablo habla de esto en Efesios 5:29. Es la unidad espiritual con Jesús. Así como es en el caso del matrimonio. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Porque en el versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. O sea que en el momento de la justificación ocurre un misterio, el cual llama Pablo, es una unidad, de tal manera que si nosotros hacemos un bien a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿quién es ese hermano? El que ha sido justificado, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo. La persona que ha sido justificada es una persona que ama a los redimidos, ¿me entiende? Ama a sus pequeños hermanos, ama a la iglesia, ama a aquel que ha nacido de nuevo. Pero aquel que no ama a aquella persona que ha nacido de nuevo y dice que es cristiano, no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene esa identidad espiritual, no ha habido esa identidad con Cristo, no ha formado parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo se convierte en embajador de Cristo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores. Dios nos llama embajadores, es decir, la iglesia en este sentido viene a ser representante de Cristo en la tierra. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo mandó a los apóstoles, los envió como embajadores a predicar. Les dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Si te reciben en casa, recibirán vuestra paz. Pero si no te reciben, sacude aún el polvo que está en tus sandalias
y será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En otras palabras, si alguien desprecia a un cristiano, está despreciando a Jesús mismo. Pero el que ama a un cristiano está amando a Jesús. Por eso que vemos cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, aquella voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿y quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo. Lo que está pasando hoy en día, las persecuciones, las matanzas en muchas partes de la tierra, no son, hermanos, ovejas, son cabritos. Porque el que ama a Dios no va a hacerle daño a otra persona, aunque digan que son religiosos. No, hermano, no han nacido de nuevo. Y muchas veces nosotros queremos entender esto a la luz de la democracia y decir: no, todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Las religiones ha sido uno de los inventos más horribles del diablo para ocultar lo que significa la justificación por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Le ha mostrado a la gente: el ladrón que muere al lado de Cristo no tuvo tiempo para ir a hacer buenas obras, no tuvo tiempo para ir a congregarse a una iglesia, pero sí tuvo tiempo para creer que Jesús estaba llevando todos sus pecados en su cuerpo en la cruz del Calvario, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús lo justifica al decirle: de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Satanás ha tirado tanta mentira y mucha gente lo está creyendo. Qué triste, hermanos, es que algo tan hermoso y tan bello no lo puedan recibir, porque no quieren dar, hermanos, su corazón a darle gloria al Señor. El Señor Jesús nos habla acerca de que si hacemos un bien a uno de estos más pequeños, estos hermanos, es decir, en el griego la palabra hermano significa compañero en la fe. Si haces un bien a un compañero en la fe, a mí me lo has hecho. En síntesis podemos decir: el que desprecia a Jesús, al despreciar al cristiano, es un cabrito y no una oveja, y la consecuencia es el castigo eterno. Es lo que dice este versículo, el versículo 46: e irán estos al castigo eterno. Pero los resultados para aquella persona que tiene amor ágape, aprecia a los hijos de Dios y le demuestra su amor, y su destino es la vida eterna. Por eso dice: y los justos, es decir, el justo es el que está en buena comunión, en buena relación con Dios, que ha sido justificado, declarado inocente, y por eso el amor ágape está en su corazón, y por eso actúa de una forma desinteresada. A esto le dirá a los justos que hereden la vida eterna. Entonces, concluyendo, vemos aquí que cuando Jesús termina todo este mensaje profético, da aquí prácticamente 4 señales inequívocas de una persona salva. Uno es la santificación. Lo habla al final del capítulo 24 de Mateo, hablando de aquel siervo prudente. Vemos el caso del amor a Dios, representado por las 5 vírgenes prudentes. Habla también del servicio en la obra de Dios por el que multiplicó los talentos, y en este caso del amor hacia el cristiano. Entonces, una persona que en su espíritu, hermano, cuando ha pecado, a un cristiano al pecar, siente repulsión por el lodo que tiene en su alma y dice: no, este no es mi lugar. Si alguien, oiga bien esto, al pecar se siente cómodo, se siente tranquilo, se siente en su charco, hermano, no es una oveja. Parece oveja, pero no lo es. Le gusta lo sucio. La santidad es aborrecer el mal, el pecado, no lo comparte. Aunque haya pecado, se siente mal. Esa es una evidencia. Segundo, además de eso, el amor a Dios sobre todas las cosas. El servicio a Dios por amor a Él, y el amor ágape hacia los hermanos. Si alguien no tiene estas evidencias, es mejor que revisemos nuestra vida. En otras palabras, el juicio de las naciones se basará en el amor o en el desprecio a la iglesia que se le dio
en todas las naciones. Oiga esto. Al final Dios reunirá a todas las naciones y los va a juzgar cómo trataron a la iglesia, con amor o sin amor. De ahí que tengo que hacer yo un desafío en esta hora y me siento obligado por amor a hacerlo y también por preocupación. Temo que algunos no han nacido de nuevo, aunque tengan años de congregarse en la iglesia, sea cual sea donde se congregue. Si en el caso de este gran predicador creía que era salvo y no lo era, es un caso entre miles y millones alrededor de la tierra. Tengo que evaluar, tengo que ser sincero. Yo le voy a decir esto, hermano, si usted no está seguro, aunque tenga años de congregarse aquí, aunque esté diezmando y ofrendando y de alguna manera involucrado en algún ministerio, pero no está seguro de su salvación, es tiempo de hacerlo. ¿Qué necesita? Dos cosas. Arrepiéntase por ser un pecador, como cualquier borracho, adúltero, un genocida, lo peor que usted pueda pensar. Una vez D.L. Moody, otro de los grandes predicadores de la historia, vio pasar a un borracho enfrente del templo que ya casi caía, y él dijo: si no fuera por la gracia de Dios, yo andaría como ese hombre. Quiero decirle esto, hermanos, por la gracia de Dios somos salvos. Pero hay muchos que se justifican, dicen: no, yo soy buena gente. Olvídese de eso ya. Hermano, un día de estos Cristo viene por su iglesia y va a separar a los suyos de esta tierra. Él los llevará a su presencia. Alguien dirá: pero Señor, mira, ¿cómo es esto? ¿Pero por qué me quedé? Porque eres un cabrito. Es mejor arreglar cuentas ahora. Quitemos todo concepto que tengamos de nosotros mismos y toda prepotencia. Humillémonos en este momento. Si usted no está seguro de ser salvo, hermanos, esta es su oportunidad. No solamente para los que están aquí, sino los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de ti en este día, reconociendo nuestra necesidad de ti. Una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, o los demás piensan de nosotros, y otra cosa es lo que tú ves en nosotros. Señor, no queremos autoengañarnos. El amor es señal inequívoca de ser salvo. El que no ama, dice tu palabra, no ha visto y no ha conocido a Dios, y el tal es mentiroso. Señor, en este momento no queremos engañarnos, porque la pérdida será irreparable. En el nombre poderoso de Jesús, envía ahora mismo, Señor, una atmósfera de arrepentimiento en toda la tierra, para que podamos, Señor, evaluar si somos o no somos ovejas. El hecho de estar siendo apacentados con las ovejas no significa que somos ovejas. Vendrá el día que separarás las cabras de las ovejas. No importa el lugar donde nos reunamos, lo importante es un corazón renovado, un corazón nuevo. Padre mío, ayúdanos en esta hora. Señor, glorifica tu nombre haciendo este milagro de la salvación. Si usted no está seguro, aunque usted haya sido ya bautizado en agua y se haya congregado ya por muchos años en la iglesia, eso no es garantía. La garantía es las evidencias de la santidad, el amor a Dios, el servicio a Dios y el amor al prójimo. Si no existe tal cosa, no hay salvación. Si usted no está seguro, ahí donde está, haga una oración conmigo de arrepentimiento. Padre eterno que estás en los cielos, te repita ahí donde está esta oración, si así lo siente. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón
porque me doy cuenta que soy un pecador, como cualquier otro, que no soy mejor que nadie, y me arrepiento por haberte ofendido. Perdóname, Señor, perdóname por mi prepotencia, mi soberbia. Límpiame con tu sangre, Señor, que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación, para declararme inocente delante de ti. Y por esa obra recibo el perdón, la justificación de mi vida. Me arrepiento, Señor, de todo mal, por haberte ofendido a ti y al prójimo. Ahora te invito a mi alma, a mi corazón, y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Te doy infinitas gracias, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios, dele gracias. Bendiga su santo nombre, bendiga su nombre. Dele gracias porque Él es bueno. Bendito mi Señor. Te alabo y te bendigo, mi Señor Jesús, en Cristo Jesús. Amén y amén. Benditos de Jehová, que Dios me los bendiga.